Ay, cuando pagar, ibon. Anong ibon? Ibon daw. Ibon. Ibon. Se llama abon. Cuando pagar? Cuando pagar? Esto utang. Final del medio pagar. Esto utang. O, sabi nga sa atin sa Pilipinas, kapag daw ang basa ay abon, utang. Pag abon, cash. Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. A-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. So ayan po mga amigo, buenas tardes. May naliligong mag-isa o si Mahmoud. Tapos pinag-uusapan namin si Chamame na ayan, naliligo rin si Alima. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Ang guwapa. Gracias. Filipina. Pinag-usapan namin ni Chamame kasi si Mahmoud ay tulina, oo, na-circumcise na. Tapos matutuwa kayo. Ayan, kamustahin ko po pala muna kayo. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So ayan, maaga pa dito kaya ngayon pala sila naliligo. Usually ganyang oras sila naliligo, napaaga ako kaya naabot ako sila naliligo. Si Mahmoud ay natuli na nakita ko dito. Sabi ko, Chamame, paano bang pagtutuli dito? De sacar, no? Circumcise. No? Tu ha dicho, ¿cómo va a ser? Solo cortar. Sí, cortar. Después, Solo aceite, nada más. aceite. Sí, ¿Qué clase de aceite? Aceite de motor. ¿Esta es la verdad o broma? Por Dios. ¿La verdad? ¿Aceite de motor? Y todo niño. ¿Poner? Sí. ¿Cuántos días? No mucho, 5 días. Ya 5 está. días. Sí. 4 días. 5 ¿Aceite días. de motor? Sí, solo aceite. ¿De motor? Sí. No aceite de palma. No, aceite de motor. Aceite de palma hace pus. Aceite de motor. Sí. 5 días y está. Ya está. A jugar. Pero no vestir vestido. Solo así. No Así como mujer. Sí, mi país también. Así como mujer. ¿El visto también? ¿Tú vestir de mujer cuando sacar así? Sí. Mi país así. Vestido de mujer. Ajá, mi país. ¿El visto? Sí, sí. No. A mí cuando me cortaron yo pasé casi una ¿Cuántos años tú vestir? ¿Cuántos años tú cortar? Yo me cortaron con ¿Como Mahmoud? muy pequeño, con un año así. 1 año. Sí. Mi país tú sabes. Mi país 12 años, 10 años. Como mayor, sí. Como Amir, como Vivian. Mayor duele. Duele. Tú sabes yo cortar. Mi cortar 10 años. 10 años cuando yo cortar. Y tú escuchas que dicen que te voy a cortar, tú escapas. 3 semanas, un mes. Sí, me cortaron muy pequeño. Muy pequeñito. Pero mi país así, 10 años, 9 años, 8 años. Después, ejemplo, ¿no? Cuando cortar, comer hojas de guyaba. Guyabas de guyaba, cortar después comer. Hojas de guyaba. Eso es medicina, eso hace curar rápido. No, para no huele. No es dolor, así. Aquí solo cortar, después pone gas de motor. Ella ha dicho gas. Aceite de motor. Aceite de motor. Esa es la verdad, ¿no? Sí, no, eso hace curar pronto. Para medicina, pus. ¿Pero tomar medicina o no? No, solo aceite. Solo aceite. Limpiar por la mañana con agua caliente, limpiar. Ajá. Cambiar hoja. Ajá. Porque hay hoja. Cambiar hoja y poner. ¿Qué clase de hojas? Vitalif. Es Vitalif. ¿Qué es esto? Hojas de... Otro día comer así amargo. De amargo. Sí, mamá Así. tenía ese. Ajá. Amargo. Solo. Poner. Sí. Pero limpiar cada día. Sí. Agua tibia. Ajá. Bañar. Después, aceite, poner hoja. Ya. Aha. Marami talaga tayong natututunan dito sa Equatorial Guinea. So, sabi ko nga kay Chamame sa atin sa Pilipinas, ako kasi nang na-circumcise ako, parang matandaan ko, 10 years old na ako.
10 or 11. So, paano na ako noon? Pa high school na ako. So, kasama ko noon yung mga tropa-tropa ko at yung kapatid ko na nasa Dubai. So, nang nakakita ko kasi kay Mahmoud, yung anak kasi ni Joanna na si Waka Waka, hindi po na hindi pa circumcised hanggang ngayon. Tapos ang sabi sa akin sabi sa akin ni Joanna pati si yung isang anak niya, si Bambino at saka yung isa, yung bunso ay hindi pa rin na circumcised. Tapos sila Mahmoud kasi dito, mga bata pa. Pag naliligo dito makikita nyo na ang bata pa lang nila circumcised na. So ibang-iba ang proseso. Sa atin kasi ang proseso, diba? Yung dipokpok dati, pagka pinukpok tapos talon sa tubig sa may ilog, ganun yata yung kwento sa akin dati. Pero kasi ako naabutan ko dati nung nasa naabutan ko nung sa ospital na. Oo, sa ospital na. So ayun pa mga amigo, tanongin po natin mga bata dito kung ilang taong sila tinuli. Amir, ¿cuántos años sa sacar de esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo sacar? A cortar pito. ¿Qué año tú cortar pito? ¿Ah? 4 años tú cortar. 2 meses. Ayan, bubuye. ¿Qué año tú cortar tu pito? No sé. No sé, pequeño. Ito, pequeño también, no sé. Ito, papito. ¿Qué año tú cortar tu pito? ¿Pequeño? Sí, pequeño. No, 10 años. No. Mi país, 10 años. Ito, Iker. ¿Cuántos años cortar de pito? El pito, Ajá. con meses. Meses. Sí. Aquí meses, ¿no? Mi país, 7 años, 8 años. Grande. Yo, meses. Meses. Aha. At ayun po mga amigo, totoo po pala ang aso at pusa ay talagang hindi magkakasundo. Tingnan nyo po, oh. Si Picotina. Yung aso nila Chamame, oh. Aso at pusa sila, oh. Parang hindi sila nagkakasundo, pero friends naman sila, oh, di ba? Oh. Oh. Esto gato español, pero español, no? Tu gato hablar español. So meron na naman pinalo. Tu mama pegar? Ano na? ¿Por qué pegar? Ha? Porque tu gastar colonia, no? No? ¿Está bien o no? No está bien. Pinalo ni Sandra kasi nga tinapon niya yung cologne, natapon. Napalo tuloy ni Ate Sandra. Ha? Sandra, ano na? Ito kere, comer. Ha? Ito kere comer. Habla. Helado, como ayer. Ha? Ha? Helado? Habla, helado. Ito kere. Helado o chocolate? Kanya. Kaaway ni Sophie. Ang kaaway ni Sophie. Ang kaaway ni Nena, ito eh. Yung anak ni Baldina. Nena, como ba hablar pero? Como ba hablar pero? Ha? So nandito po tayo sa kusina nila Celia. Nena. Na kung saan ay napakalinis ang kasilang kaserola. At nagluluto po sila ng rice. Ayan. Kusina ng mga Aprikano. At may negosyo siyang ice candy at saka ice cream. Maganda hapon. ¿Cómo está? Bien daw. Mahmoud, tu quiere ir tu abuela? Ha? No, parang nilaloko ko eh. Tu quiere ir donde otro abuela? No. Ha? No. No. ¿Cómo? No daw, no. También Mahmoud. Ang lotion ni Mahmoud ay Avon. Muy bien.
Naglalagay ng ointment si naglalagay ng ointment si Chamame kasi parang may mga anan-anan siya. Sulfur ang ginagamit sulfur ointment. Baka siguro anan. Ayan, nilalagay niya si Alima. May mga anan din pala ang mga ang mga Aprikano. So ayan po, alam niyo po ang ginagamit ni Chamame na cream para sa kanya mga anak niya. Medyo may pagka-social po. Ayan po, Avon, galing Pilipinas. Tan 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 tan. Oh, Tayo. And then po mga amigo, marami po nagtatanong sa akin dati pa na kung meron daw po ba ditong member ng LGBT, mga gay at saka po lesbian. So, sasagutin po natin yan mga amigo sa pamamagitan ni Chamame. Chamame, hay mucho gente a preguntar, ¿hay aquí tiene maricón o lesbiana? Lesbiana. Lesbiana. Hay. Maricón. Maricón no mucho. No mucho. Pero lesbiana. Mucho. Mucho lesbiana aquí. Pero, Chamame, pero aquí no prohibido o prohibido. Sí, prohibido. Prohibido. Pero hay aquí de maricón cambiar ropas así como mujer. Sí. No hay problema. Sí. ¿Problema o hay problema? No mucho, por eso dice no mucho. Pero problema. Problema. No puede andar con vestir, por ejemplo, esto chico vestir como chica, después andar, ¿puede o no? Sí, anda con así, pero cuando andar toda la persona mirar. Mirar así. Pero no tiene problema. ¿Tiene problema? No tiene problema. No tiene problema. Tú has dicho tiene problema. Sí, tiene problema porque no legal. No legal. No tiene problema porque mirar así mucho. Mira. So ayun pa mga amigo, nasagot na po yung inyong tanong, no? Na meron daw po ba ditong gay or lesbian? Sabi niya marami daw ditong lesbian and then gay. Wala naman daw problema. Pero no tiene problema, no? Pero problema de cuando andar. Discrimination. Discrimination. Discrimination daw magkakaroon. Kaya yung iba daw. Pero sabi ng Chamame, wala daw problema kung maglakad ka na nakadamit ka na pambabae. Kung ikaw ay gay. Pero, yun nga raw, marami sasabihin sa'yo at saka aanuhin ka, pagtatawanan ka. Ganun po. Kumbaga, meron pa rin discrimination. Yun ang sabi ni Chamame. Pero hindi naman daw huhulihin ng mga pulis. Yun ang sabi po ni Tia Celsa. So, ayun po mga amigo. Nasagot ko na po yung tanong nyo dati pa. And then, yun lamang po ating video. So, kwento-kwentuhan lamang po. Ganito po ang ginagawa namin dito kapag tapos namin kumain o bago po kami kumain dito kila Chamame. So, madalas po kwentuhan po kasama ang mga bata. So, ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin po rin. Maraming salamat po sa pagdang video natin. Kita-kita ulit tayo bukas. Adios, hasta mañana. Ciao!